Bueno, aquí vamos a resolver el problema 500 de la 11ª edición, que nos dice, para el elemento de máquina mostrado, determine la coordenada x barra del centro de gravedad. Que entonces, como yo les expliqué antes, en algunos de los ejercicios lo que nos piden es solo una coordenada. En otros puede que nos pidan las tres o dos. Pero de momento lo importante es que sepamos, ¿verdad?, el procedimiento para determinar al menos bien una. Ok, entonces, en este problema, que es este elemento de máquina, vemos que se compone también a lo que vimos en el del ejemplo anterior, que igual tenemos aquí una pieza grande, que es, por decirlo así, la base. A esa base se le agregó un semicírculo y a todo eso se le hizo una gran perforación de radio 12. Entonces, vean que todas las dimensiones en este caso están en milímetros. Y sobre esa base rectangular, de espesor 10 milímetros, se agregó un prisma, ¿verdad? Entonces, en eso se estaría compuesto la figura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el eje de coordenadas y su centro, el origen. Y ver que en este caso, si ustedes ven, la parte superior, digamos la parte de la superficie, de la parte de arriba de este paralelepípedo rectangular, corresponde al plano YZ. Entonces, el centroide, por ejemplo, de esta parte estaría con un Y negativo. En este caso nos están pidiendo el X, pero si nos pidieran el Y, entonces ven que el Y sería al centro, ¿verdad? Es como si tomáramos un rectángulo de esa base que mide 90 por 19 más 19, 38, un rectángulo de 90 por 38 está en la mitad si fuera un rectángulo. Pero, como tiene espesor en Y, la coordenada Y de esa base estaría a la mitad, es decir, a menos 5 milímetros, pero justo en el centro del rectángulo, que sería 45 en X y 19 en positivo, digo, 19 en X y 45 en Z. Pero entonces de esa forma vamos haciéndolo y una de las formas es haciendo una tabla. Entonces aquí yo hice, digamos, previamente la tabla para que, digamos, nos facilite un poco la resolución del problema. Entonces aquí voy a dibujar estos elementos, ¿verdad? Vean que aquí continúa acá, este sería el 1, que llamamos placa rectangular. El 2 es el medio cilindro, entonces ese medio cilindro, tal vez con otro color, bueno, en realidad esta de acá hace esto, ¿verdad? Ese sería la placa, ¿verdad? Aquí. El medio cilindro sería esta parte, entonces este sería el 2, el medio cilindro acá, 2. El 3 sería otra placa rectangular. ¿Qué otra placa rectangular puede ser? Puede ser esta de acá. Entonces aquí tenemos otra placa. ¿Ven? Esta placa, un poquito torcido. Esta sería la placa 3. Y el prisma triangular sería este triángulo que está acá, que es un triángulo que tiene un espesor acá. Entonces este sería el 4. Y el 5 sería el cilindro, que es la perforación de acá, incluso sería un volumen negativo, ¿verdad? El 5 estaría aquí de adentro. Entonces de esta forma nosotros descomponemos nuestra pieza en figuras conocidas. Y como es homogénea, ¿verdad? Como si suponemos que la densidad es homogénea, el centro de gravedad coincide con su centroide y el centroide corresponde entonces al cálculo del centroide de un volumen. Y en particular, ese centroide que coincide con el centro de gravedad nos están pidiendo solo la coordenada X. Entonces tenemos que calcular la coordenada X barra de cada una de estas 5 piezas.
Entonces, para el caso de la placa rectangular 1, el X sería, como ya lo habíamos mencionado, estaría acá, ¿verdad? Aquí estaría el X. Acuérdense que el centroide de esta, voy a borrar esto aquí un poquito. El centroide de la está en la intersección de las diagonales, ¿verdad? Entonces estaría aquí. La intersección de las diagonales del rectángulo corresponde entonces al centro. Entonces aquí estaría el caso de la figura 1. Aquí estaría el C1. Entonces ese C1, el X corresponde entonces a esta distancia. Entonces aquí sería el C1 y entonces lo voy a poner en otro color. Esta sería la coordenada X, ¿verdad? Esta sería la coordenada X1. Ahora vean que en la placa rectangular está, digamos, la parte superior, como comenté al inicio, está en el plano XY. Entonces la coordenada X la medimos a partir del eje Z. Entonces en este caso sería la mitad que corresponde a la mitad de 38, es decir, 19. Entonces el X está en 19. ¿Cuál es el volumen I? El volumen I es todas las... el volumen de esa placa, ¿verdad? Que sería el área por su altura. Entonces sería 90 por 38 por el espesor 10. Eso nos da aquí lo voy a poner, aquí no lo puse, es por 10 a la 3. ¿Qué significa por 10 a la 3? Que todos los valores que aparezcan aquí en la tabla hay que multiplicarlos por 10 a la 3, es decir, por 1000, para que nos dé el valor que es. Entonces, si ustedes hacen 90 por 38 por 10, 90 por 38 por 10 es 34.200. Pero para no poner aquí tantos ceros, entonces aquí yo solo voy a poner 34,2. Ahora estoy dividiendo entre 1000, ¿por qué? Porque el valor que está acá es 34,2 por 10 a la 3. Entonces en esta columna sería el producto de 19 por 34,2. Entonces multiplicamos por 19. Entonces nos da 649,8. Ustedes si quieren pueden ir revisando igualmente los cálculos con su calculadora. Ven que aquí las unidades son, en este caso las coordenadas están dadas en unidad de longitud, en este caso en el Sistema Internacional y milímetros, el volumen en la unidad al cubo, y al multiplicar milímetros por milímetros al cubo nos da milímetros a la cuarta. Ok, ¿qué pasa con el medio cilindro? El medio cilindro es este que está aquí, que es la figura 2. Entonces voy a borrar esto para que no... Bueno, si no lo hago acá. Aquí está el centro de ese medio cilindro, ¿verdad? El medio cilindro es esto. Entonces, la coordenada X, ¿cuál va a ser? Va a ser 19, que es cuando yo llego al centro, pero le tengo que sumar otro pedacito, que es la distancia que corresponde a un sector semicircular. Cuando tenemos un área semicircular, que ustedes se recuerdan, está en este caso sobre el eje de simetría, que en este caso es este cilindro. Podemos que en el caso del cilindro tenemos esto, ¿verdad? Entonces, en ese caso de acá, está aquí, ¿verdad? Esta distancia es 4r entre 3pi, ¿verdad? Para el caso de un sector circular, ¿verdad? Aquí es donde está aquí el origen y tiene radio r. Entonces, para llegarle a este punto, desde el origen, o desde el eje Z, va a ser la distancia, el lado de esta placa más los 4r entre 3pi.
Está claro, ¿sí? ¿Y cuál es el radio? El radio es, en este caso, 20, ¿verdad? Este es el R20. Esto es igual al radio del R2. Entonces, acá nos queda que va a ser 38 más 4 por 20 entre 3pi. ¿Okay? El volumen, ¿cuál va a ser? Va a ser el área de un semicírculo, que sería pi r cuadrado entre 2, ¿verdad? Ese es el área de un círculo, lo divido entre 2 porque es semicírculo. Nada más en este momento solo tengo esta área y para darle volumen entonces tengo que multiplicarlo por 10 milímetros, que es el espesor. Ese cálculo de ahí de ese medio cilindro al final nos da 46,5 por 10 a la menos, por 10 a la 3 milímetros al cubo. Y este valor de acá, no, perdón, este era el de 46, es este. Me equivoqué, disculpen. 46,5. Y este cálculo de acá nos da 6,28. Y al hacer la multiplicación nos da 292,2. Entonces ese sería este de acá. La otra placa rectangular es esta que vimos acá. Entonces, ¿cuál es el X? El X, entonces el X3, bueno, aquí yo no lo dibujé, no puse el otro va a estar acá. Estaría aquí. Para ver. Este sería el X de 2. El X de 3 es el pedacito que está aquí. ¿Verdad? Que llega ahí a la mitad de este prisma. Esa es la coordenada X que nos interesa. Este sería entonces el X de 3. Este era ¿que cuánto es? Sería la mitad de este espesor, que es de 10. Entonces este en mi caso es 5. ¿El volumen cuál va a ser? 40 de alto por 10 por 24. O si quieren, similar como hicimos este otro, sería 24 por 10 por 40. Y eso nos da 7,2. Y 5 por 7,2 nos da 36. Luego el prisma triangular, lo que tenemos es que el X ¿cuál va a ser? Entonces vamos a tomar como base el triángulo de acá, esta cara que está aquí. Entonces para todo triángulo, que en este caso es rectángulo, va a estar a 1/3 del ángulo recto, ¿verdad? De la esquina que forma el ángulo recto va a estar a 1/3. Entonces, el X que es referido desde el eje Z va a ser esta distancia de 10, que es el espesor de esta placa, más el tercio que corresponde a el lado del triángulo. ¿Y cuál es ese lado? ¿Cuánto mide ese lado? Ese lado mide 19 menos 10, es decir, 9. ¿Me siguen? Entonces, el X de 3, de 4, va a ser aquí, ¿verdad? Llega hasta acá. Entonces tengo que sumarle 10 más el pedacito del área que forma este triángulo. Entonces este triángulo, esto mide, Una pregunta. ¿sí? En un ejercicio podría salir de buscar las tres coordenadas, por así decirlo, del centro de gravedad. No, eso fue lo que les dije yo al inicio, que por lo general solamente se va a pedir solamente uno, a menos que sea un cuerpo muy pequeño. En este caso, como está compuesto de 5 partes, imagínense, tenemos que hacer esto por tres veces, entonces
para efecto de una evaluación no tiene sentido hacer las tres. Entonces, la respuesta es que por lo general, si el cuerpo es pequeño, o sea, si es compuesto de varios, se va a pedir solo uno. Y si es pequeñito, posiblemente los tres. ¿Para qué? Para que no repetir tanto los mismos cálculos. Entonces, este es el x de 4. ¿Verdad? Que va de aquí hasta acá. Donde este pedacito es el tercio, 9 entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora este pedacito mide 19, le resto 10, entonces me queda 3. Entonces, finalmente, el centro de este va a ser, le voy a poner 10 más 9 entre 3, para que quede claro que es hasta el vértice de ángulo recto más el h tercios o el a tercios o b tercios que corresponde hacia adentro de acá del triángulo. Entonces sería 10 más 3, 13. ¿El volumen cuál sería? Sería ese triángulo, que va a ser la base, que es 9, por la altura, que es... ¿cuánto es la altura? Vean que la altura es, en este caso, la altura es 30. No sé por qué en el otro le puse... Si aquí es 30, aquí yo me equivoco, esto es 30. No sé por qué puse 40. Aquí la altura, vean que la cota de 40 va desde aquí hasta la parte de abajo. Y vean que esta parte de abajo está por debajo del eje Z, ¿verdad? En Y negativo. Entonces la altura en realidad de estas dos es 30, ¿verdad? 40 menos 10. Entonces les voy a poner aquí 40 menos 10 entre 2, por ser un triángulo, base por altura, por el espesor que hay acá, ¿verdad? Para completar ese volumen, por 24. Y al hacer este producto, al final nos da aquí 42,1, que es el que nos interesa, este de acá. Y el cilindro, que sería acá, que es en realidad es el X, básicamente va a ser justamente el centro coincide con el final de la placa, entonces serían 38. El volumen, igual que hicimos para el medio cilindro, aquí es para el total, entonces sería pi por r, en este caso nos dice que r es 12, pi r al cuadrado, ¿por quién? Por la altura, que en este caso también es el espesor de la placa, que es de 10. Y esto es negativo, por ser es un volumen que estamos restando. Entonces al hacer 38 por todo esto, al final nos da menos 171,9. Y entonces esa es la tabla que estaríamos que construir, ¿verdad? Para cada uno de los elementos. Entonces, como nos están pidiendo el centro de gravedad, entonces el centro de gravedad, en este caso que habíamos visto que era X grande, esto cuando hablamos aquí en mayúscula es porque estamos hablando de la figura compuesta. Entonces va a ser la suma de todos los VI igual a todos los XI individual V sub I. Entonces, este X barra va a ser igual entonces a la sumatoria de todos los X y VI entre la sumatoria de todos los volúmenes I. Ok. Esto lo voy a mover un poco. Y entonces, ¿cuánto fue lo que nos dio esa sumatoria? Esa sumatoria de acá, si hacemos aquí la sumatoria de los VI, sumamos todo esto, eso nos dio 46,6 por 10 a la 3.
¿verdad? Aquí lo que hice que fue que saqué en factor común el 10 a la 3, ¿verdad? Por eso puse el 10 a la 3. Y la sumatoria de todos los x y vi, si sumamos todo esto, eso nos da 848 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí, no importa, voy a repetir, de x, vi es igual de la tabla, es 46,4 por 10 a la 3 milímetros al cubo. La sumatoria de todos los x y vi era 848,2 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta. Entonces, si sustituimos por estos valores acá y hacemos esa operación, entonces sería 848,2 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta dividido entre 46,4 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Entonces ven que aquí en términos de unidades, por eso lo puse, nos queda en términos de 1, ¿verdad? Eso nos da 18,28. Entonces incluso podemos expresar la respuesta incluso con un decimal también. Y esa sería la respuesta para el caso de este problema.